Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, en esta hora yo vengo delante de ti dándote gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por poder llegar hasta el hogar de nuestros hermanos. Señor, sabiendo que tú tienes porción de tu palabra para cada uno de nuestros oyentes. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder hablar, Señor, de lo más precioso y quien es el centro de todas las cosas que existen, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, que es el que debemos de conocer, es al que tenemos que adorar y tenemos que rendirnos a Él, Señor, conociendo la bendición que tienes en Él, Padre, para nuestras vidas. Gracias por esta ocasión. Te pido en el nombre de Jesús que tú me des la porción necesaria para cada uno de nuestros oyentes que están sintonizando este programa. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y bendice a sus familias en el nombre de Jesús. Así como también, Señor, estoy poniendo delante de ti a aquellos hermanos, oh Dios, que están enfermos. Te pido en el nombre de Jesús que tú los ayudes, Señor, aquellos que están ahorita sufriendo el flagelo de la pandemia de COVID-19. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, sabiendo que tú eres bueno y que tú, Señor, todas las cosas haces que sean para bien. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Bueno, mis hermanos, en esta noche es un privilegio llegar hasta sus hogares. Les saluda el hermano Rolando González. Seguro de que es una bendición llegar hasta ustedes por medio de la oportunidad que el Señor me da de hablar de su palabra y por medio de entender de que su palabra es de gran bendición para todos nosotros. Por eso vale la pena amar la palabra del Señor, porque cuando se ama se cree, porque no es posible amar a alguien y no creerle, pero se ama y se cree. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y siempre es bueno estudiarla, leerla, oírla y ser edificado en la palabra que permanece para siempre. Este tiene que ser un privilegio nuestro de los hijos de Dios, de poder escuchar la voz del Padre, porque la palabra edifica, exhorta y consuela. Y verdaderamente, cuando nosotros nos acostumbramos a exponernos ante la palabra, que es el espejo, el Señor nos va mostrando quiénes somos, por qué somos y que hay necesidad de cambios. Dice que es un espejo porque alguien que se mira en un espejo y ve que algo no está bien en su rostro, tiene que corregirlo. Y eso es lo que sucede exactamente con la palabra. La palabra siendo espejo, nosotros tenemos que utilizarla y ver
porque la palabra es refinada 7 veces. Dice la misma palabra, que es refinada 7 veces. O sea, toda esta palabra es pura. No admite ser cuestionada, porque es palabra de Dios. Y esa certeza la tenemos que nosotros que tener los que hemos creído en Cristo, como dice la Escritura. Porque el creer en Cristo es lo más grande que al hombre le pueda suceder. Yo tengo presente esto y lo tengo muy presente, que cualquier vida puede estar muy torcida o muy emproblemada, pero viniendo a Cristo se principian a ordenar o a reordenar todas las cosas que se han destruido. Porque el Señor dice en su palabra que los ladrones, las prostitutas y gente que ha practicado el pecado en gran manera en la tierra irán adelante en el reino de Dios. Pues lo establece la palabra, porque para eso vino Cristo, y al que cree le es dada la presencia de Cristo en su espíritu, y cambiada la naturaleza de su espíritu por el poder del Espíritu de Cristo, que le da vida al espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Entonces ahí se reinicia una nueva vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que ver, que realmente una vida cambiada principia a ser agradable delante de Dios, porque reconoce que su vida fue cambiada y reconoce quién fue el que le cambió, y principia a tener gratitud para con Él. Esa gratitud se convierte en amor, porque se ama al Señor, porque Él fue el único que nos rescató de la ley del pecado y de la muerte. Eso lo tenemos nosotros que tener muy seguro, que la ley del Espíritu de vida en Cristo a nosotros nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. O sea, nosotros fuimos trasladados de esa ley, la cual nosotros estábamos sujetos porque éramos practicantes del pecado. Era una ley que a nosotros nos hacía cada día más esclavos. Pero cuando Cristo tuvo a bien manifestarse en nuestra vida, entonces fue cuando nuestra vida cambió. Nuestra vida se hizo otra. Y entiendo perfectamente que la vida nuestra cambió, porque cuando nosotros conocimos a Cristo y el Espíritu de Cristo vino a darle vida a nuestro espíritu que estaba muerto, entonces fue cuando el Señor resucitó nuestro espíritu que estaba muerto por medio del Espíritu de resurrección que está en Cristo Jesús, y que es el Espíritu Santo de resurrección. Desde entonces nosotros principiamos a tener una vida nueva, una vida diferente, una vida que se muestra en obras. Y se muestra en obras, ¿por qué digo esto? Porque el que practicaba el pecado es rescatado inmediatamente del pecado. Ya no es practicante del pecado. Esto es algo que uno tiene que llegar a tener la experiencia. Y cuando uno llega a tener la experiencia, uno llega a testificar con sus hechos de que alguien intervino en su vida directamente. Por eso creo que nosotros, los que hemos tenido la experiencia de conocer al Señor, estamos en la gran responsabilidad, a veces ni de hablar de Cristo, sino con nuestros hechos testificar
Y cuando nos pregunten, Pedro dice que demos testimonio de la fe que nosotros profesamos. Porque uno se inquieta ver a alguien que ha cambiado. Si uno ve a un borracho consuetudinario que de repente cambia, entonces uno puede preguntarle, ¿qué te cambió? Hay muchos hombres y mujeres que fueron cambiados por Cristo. Y como una de las maravillas es que en Cristo nosotros somos coherederos y coherederos con Él. El Padre nos principia a bendecir en el reordenamiento de todas las áreas de nuestra vida. Y en ese reordenamiento de todas las áreas de nuestra vida viene bendición tras bendición cuando nosotros queremos sujetarnos al plan que Dios tiene para nosotros o que se ha reiniciado. Yo creo que ninguno de los que hemos conocido al Señor y conocemos cómo Dios ha cambiado los planes, podemos arrepentirnos de nuevo y volver a donde estábamos, porque el Dios que existe es tan maravilloso que todos los días son nuevas sus misericordias, dice el salmista. Nuevas sus misericordias cada día. Así como ninguno de los días son iguales, así también las misericordias cuando son manifestadas a nuestra vida son diferentes. Por eso nosotros tenemos que conocer al Señor, porque el apóstol Pablo usa una expresión. Él dice que todo lo ha tenido por basura, por el eminente conocimiento de Cristo, de aquel que lo salvó. Para que el apóstol Pablo exprese esto, es que él supo quién era Jesús, y usted sabe quién es Jesús. Si usted tiene testimonio de salvación, usted sabe quién es Jesús. Y el apóstol Pablo tenía esa experiencia también. Cuando él fue interceptado en el camino a Damasco, ahí se le apareció el Señor y cambió su vida. Y el apóstol Pablo tuvo la experiencia que usted tiene y que yo tengo. Es el mismo fundamento. Pero el apóstol Pablo incursionó y llegó él a entender que realmente la maravilla de haber conocido al Hijo de Dios es lo más grande que puede existir. Amemos a Jesús, amémosle con todo nuestro corazón y sirvámosle en la oportunidad que el Señor nos dé, porque nosotros no solo nos trasladaron de esfera, sino que nos hicieron hijos de Dios. Y Dios quiere que el hombre, siendo hijo, le sirva como hijo al Padre. Y si el Señor nos da la oportunidad de servirle, sirvámosle. Sirvámosle con voluntad firme, con aquella voluntad de servicio, sabiendo para a quién se le sirve, porque uno es hijo y tiene gratitud para con el Padre. No hay servicio más excelso dentro de la misma obra que el Hijo hace por amor al Padre. Si nosotros estamos sirviendo y tenemos otro interés, o esperamos remuneraciones grandes y jugosas y todo lo que el hombre humanamente puede pensar, no estamos bien. Tenemos que reordenar el principio. No hay privilegio más grande que servir al Señor como hijo. Esto es lo maravilloso, precioso que pueda existir. Por eso, el Señor, cuando a alguien lo toma por hijo, lo bendice, lo prepara y lo principia a usar.
El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, dice: así que, hermanos, ¿por qué nos dice hermanos el apóstol Pablo? Porque somos hijos del mismo Padre. ¿Soñó usted alguna vez tener como padre al hacedor de todas las cosas? Yo nunca pensé, hermano. Yo nunca pensé ese privilegio precioso de tener a Dios como Padre. Sabía que Él era el Creador y todo, pero nunca pensé que yo algún día le podría decir Padre. Y una cosa es interesante: no todos los seres humanos le pueden decir Padre a Dios, sino solamente aquel que ha conocido a Cristo y nos ha hecho partícipes de su espíritu como hijos. Solo los que conocemos a Dios en ese principio de orden, habiendo llegado por el Hijo, habiéndonos hecho partícipes del Espíritu de Cristo, podemos nosotros ser hermanos de Cristo y nuestro Padre es Dios. No toda la gente le puede decir a Dios Padre, porque no lo siente. Sin embargo, uno puede ver que uno, humanamente hablando, no le puede ir a decir papá a alguien que no es su padre. Lo mismo sucede en este caso. Por eso el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Oiga, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando el apóstol Pablo en esta súplica a nosotros, los que estaríamos después de él, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí el apóstol Pablo está diciendo de una consagración de nuestros cuerpos al culto a Dios todo el tiempo. Eso es apartarse. Interesante, porque esta es una de las cosas más grandes que puedan existir, porque es entender que es una adoración permanente al Dios que hemos conocido en Cristo. Esto de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, es apartarnos totalmente hacia el Señor como un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque escrito está, mis hermanos y mis hermanas, que la palabra es muy clara cuando dice que el avisado ve el mal y se aparta. Y esto es parte de la vida diaria. Aquí en realidad no está hablando de un culto propiamente en el cual estamos involucrados. Cuando el apóstol Pablo habla de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, está hablando de una vida diaria, apartada para el Señor en obras normales de un justo, de vivir una vida normal, porque no se puede vivir una vida desordenada o una vida de contiendas y problemas, entendiendo que el Señor, habiéndonos dado nueva vida, estamos viviendo una etapa diferente. El apóstol Pablo: os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es el sacrificio que hoy tiene que hacer el hombre. Aunque debo de decir algo.
Aunque aquí el apóstol Pablo habla de sacrificio, la verdad es que para el que ama al Señor, ya no es un sacrificio, sino que es darse propiamente a lo que Dios pide, a una consagración directa. Por decir, un hombre que ha tenido una vida desordenada, tal vez con mujeres, pero de repente se casa y se encuentra con la que ama. Ese hombre se olvida de todo y se consagra a esta mujer con la que se casó. Para ella no va a ser un sacrificio, aunque Pablo aquí habla de la palabra sacrificios santo, agradable a Dios. Ahí nuestro sacrificio es apartarnos para el Señor, para vivir una vida agradable, en la cual nosotros veamos que es un culto racional, que no puedo hacer esto, porque a mí me cambiaron mi naturaleza, y mi naturaleza no está para esto. El doctor Ríos hablaba de algo muy tremendo, porque decía que no se le puede pedir a alguien que no ha tenido una experiencia verdadera con Jesús, que vive una vida de esta que estamos hablando hoy en esta hora, porque no le ha sido cambiada su naturaleza. Pero toda esta palabra es para los que nuestra naturaleza ha sido cambiada. Y esta es una de las partes importantes, porque dice, no os conforméis, dice en el verso 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es pero muy importante, porque cuando dice que la transformación tiene que ser de nuestra mente, es cierto. En nuestra alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y aquí dice que transformemos nuestra mente. ¿Cómo se va a transformar la mente? Pues conociendo más de nuestro Dios, escuchando su palabra, leyendo su palabra, y dejando que el Espíritu vaya haciendo la obra de restauración en nosotros. Porque realmente cuando el Señor nos encontró a nosotros, verdaderamente estábamos destruidos. Las áreas de nuestra alma llevaban al cuerpo también al pecado, a la práctica de pecado. Y esto es verdaderamente el caos que vive la humanidad, que el alma está programada a vivir en este siglo. Lo que dice es el verso 2, no os conforméis a este siglo. No nos tenemos que conformar a este siglo, porque nosotros aprendimos de este siglo todo lo que era para destrucción. Entonces ya viniendo a nuestra vida el que está restaurando todas las áreas, nosotros no podemos seguir viviendo en el siglo en el cual estuvimos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de la mente es una necesidad, y esa se encarga el Espíritu Santo de irla haciendo, así como de las emociones y la voluntad. Son áreas del alma que están afectadas en toda la humanidad, hombres y mujeres. Pero cuando viene Cristo y nos da su Espíritu Santo para aprender a vivir la nueva vida, porque Cristo hace una transformación de vida, de fundamento, pero el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida, Él nos enseña a vivir la vida diaria, nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo, nos enseña a tomar decisiones cuando nosotros estamos dispuestos a la obediencia. Nos enseña a todo el Espíritu Santo. La mente se va renovando porque el espíritu que tenemos en la mente, el Espíritu lo va trabajando. El Espíritu Santo va trabajando el espíritu de la mente y nuestra mente va siendo transformada. Cosa poderosa es la mente. Muchas veces nosotros vivimos enfermos porque la mente es obsesiva.
La mente se enferma, es maliciosa. La mente piensa y hace e induce a las emociones y la voluntad a hacer cosas que no se deben de hacer. Entonces, pero no es solo la mente, también las emociones. A veces uno en emociones hace cosas que no tiene que hacer, porque está sin control las emociones. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de haber comprado algo y después arrepentirse ya en su casa cuando lo tiene, cuando lo destapa, porque lo compró en un impulso. Y aún hasta en el mercado de consumo, la gran propaganda es empujarlo a usted para que compre por impulso, por medio de sus emociones. O sea que la mente le tiene que quitar su programación. No una programación en donde sea anulada totalmente, no. La mente va a ser transformada para que funcione y trabaje como tiene que trabajar en el orden establecido por Dios. Lo mismo las emociones, lo mismo la voluntad. O sea que cuando habla aquí de un sacrificio vivo, está hablando de una transformación completa en la cual el alma va entrando, va siendo transformada por el Espíritu Santo de Dios, para que la imagen de Cristo vaya siendo una realidad en nosotros. Porque nosotros podemos decir que realmente somos cristianos, pero nuestras acciones y nuestra forma de pensar y nuestra forma de conducirnos, ¿será que nosotros mostramos quién es Jesús? Yo no sé si a usted le han dicho alguna vez, usted que me está oyendo, que realmente usted tiene algo que es diferente a los demás. Pero cuando a uno le dicen eso, uno tiene que sentir más compromiso. No sentirse bien, sino sentir más compromiso delante de Dios, porque es el Señor el que está dando testimonio de la vida de uno. Yo me recuerdo que cuando trabajaba, no sé si he contado esto alguna vez, pero había una señora en Esquipulas, que era mi cliente, una señora muy honrada, buena comerciante, que me decía: don Rolando, aquí vienen muchos viajeros o vendedores, pero en usted yo veo algo diferente. ¿Qué es lo que yo veo en usted? Yo le decía: lo que yo tengo usted lo puede tener. Lo que yo tengo es que Cristo transformó una vez mi vida, y Él es el que, eso es lo que usted ve en mí. Y ella se quedaba pensando en un momento: usted puede tener esta experiencia. Esta experiencia es lo más grande que al hombre le pueda suceder. Y se quedaba pensando y me decía: es que sabe una cosa, don Rolando, yo tengo mucho compromiso aquí, mucho compromiso de mi negocio, y esto a mí me detiene a hacer eso. Yo le decía: en realidad es lo más grande que puede haber. Usted necesita de Cristo y esa es su necesidad. Pero cuando a uno le dicen algo, no cabe duda que es un compromiso más fuerte, porque es el Cristo que está dando testimonio de su vida, que usted no es una persona más, que usted ha conocido al Dios que hace todas las cosas. Por eso es que habla de la renovación del entendimiento. Y cuando se renova, cuando va renovándose el entendimiento, la mente, las emociones, la voluntad, el cuerpo va entrando en otras etapas también. Hay quienes son sanados de enfermedades cuando llega la paz de Cristo a esa vida, porque para vivir una vida así se tiene que tener paz, y esa paz es la que nosotros hicimos con Dios un día, cuando conocimos a Jesús, cuando nuestra vida fue rendida. Por eso para mí el centro de todas las cosas es Cristo.
Aquí el apóstol Pablo dice en el capítulo 12, verso 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que en la renovación de la mente, las emociones y la voluntad, y la entrega que uno ha hecho al Señor Jesús, y el trabajo del Espíritu, aquel hombre y aquella mujer que nunca pensó llegar a conocer la voluntad de Dios, que es tan grande. Porque si algo hizo el Señor Jesús con nosotros y que nos enseña en su palabra, es a conocer la voluntad de Dios. Cuando Él estuvo en la tierra, la base fundamental de su ministerio era estar en la verdadera voluntad de Dios. Porque el que está en la verdadera voluntad de Dios, él puede estar consciente y en una voluntad en la cual Dios va a estar con él en todo tiempo y lo va a bendecir de una manera especial. Porque qué grande es conocer la voluntad de Dios. Cuando yo digo esto, no lo digo porque yo conozca la perfecta voluntad de Dios en todas las cosas, pero sí me he dado cuenta que cuando alguien está en la voluntad de Dios, mantiene una paz perfecta, que la paz de Dios que supera cualquier contingencia, cualquier problema, está en él, se vuelve inamovible. Y dice que la paz de Dios es agradable y perfecta. Ahora, es interesante porque el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 3 del capítulo 12 de Romanos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque el apóstol Pablo a nosotros quiere guardarnos de que si nos ubicamos en la voluntad de Dios, no creamos que es por nosotros, sino porque Dios en realidad nos está dando honra. Esa honra es tan maravillosa que no puede envanecer al hombre, porque nada tiene. Nosotros no tenemos nada. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios, en el capítulo 4 o 5, dice: ¿qué tenéis que no hayáis recibido? Y eso nosotros tenemos que estar muy conscientes de todo esto. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Todo lo hemos recibido del Señor, porque nosotros no teníamos ni tenemos nada. Somos hombres que venimos a la tierra cumpliendo un propósito de Dios al venir a la tierra. Pero acá, al venir a la tierra, nos perdimos. Y Él tuvo que intervenir rescatándonos de la ley del pecado y de la muerte, al habernos manifestado a Cristo, nuestro Salvador y Señor. Por eso es interesante que nosotros no debemos de tener más alto concepto del que sí debemos de tener. Porque ¿quién es mejor que otros? Nadie es mejor que otros. El Señor diciendo: bueno, aquí no caben las rivalidades. Dentro de todos los que estamos reunidos en esta noche oyendo esto y platicando de esto, ¿quién no conoce la rivalidad? ¿Quién no conoce o quién no ha sabido que alguien rivalice con uno y uno ni siquiera piensa? Entonces, el apóstol Pablo dice: en la renovación de tu entendimiento, y agregando la renovación de la mente y de las emociones, no creamos que nos podemos hacer más que los demás, sino mantener una conducta que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos de tener, porque aquí no caben las rivalidades y no cabe el entender que uno sabe más que otro. Los discípulos del Señor en su ministerio terrenal
cuando el Señor les anunciaba que se iba a ir. Y la madre de Jacobo y Juan oyeron que el Señor había dicho que el tiempo final había llegado. Ella vino y le dijo: Señor, te quiero pedir una cosa, Señor. El Señor le dijo: ¿qué es lo que tú quieres pedir? Que mis hijos, uno esté a tu diestra y el otro a tu siniestra. El Señor le dijo: no es mío dar esos lugares, sino que es al Padre. Pero cuando los demás discípulos supieron que era lo que la madre de ellos había pedido, principiaron a contender y a tener problemas, y el Señor puso una medida, que el más grande en el reino de Dios sería el que más servía. Entonces, quiere decir que todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido. Y eso de que lo hemos recibido es tan glorioso, porque no nos podemos gloriar de nada. Dice el apóstol Pablo que uno tiene que pensar con cordura de uno mismo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y para ir terminando, dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. He pensado yo en esto realmente, que cuando el Señor a uno lo manda a trabajar, lo llama a trabajar, una de las cosas maravillosas es entender que pertenecemos a un cuerpo y que en el cuerpo todos los miembros son necesarios. Hay órganos muy importantes, pero muy importantes, que no descansan, siempre están trabajando. No se quedan quietos, siempre están trabajando. El corazón no descansa. Son millones de palpitaciones los que el corazón da en cada cuerpo, y lo da fielmente, y lo da conscientemente, y pelea por ese cuerpo. Trata de mantenerse firme. Los riñones no descansan. El hígado no descansa. O sea, miembros vitales que son del cuerpo. Y así tiene que ser cada miembro del cuerpo de Cristo. Trabajar fielmente para el cuerpo. Y entonces el cuerpo mismo va a ser sustentado y se va a sentir muy bien. ¿Por qué? Porque todos los miembros pertenecen a un mismo cuerpo y todos los miembros se aman entre sí, para que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios. Bueno, en esta noche han venido algunas peticiones de oración, o en estos días, mejor dicho, han venido algunas peticiones de oración, las cuales me han pasado un listado de ellas para poder orar en las necesidades de cada uno de nuestros hermanos que se han dignado pedir oración por cada una de esas necesidades que ellos tienen, de una manera tan individual. Yo las voy a ubicar en dos grupos, para poder orar por ellas y así entender de que Dios, y creer que Dios nos oye y que puede responder de acuerdo a sus riquezas en gloria. Tenemos necesidad de creerle al Señor su palabra, sus promesas, y también de revisar nuestra vida a ver cómo está. Porque no es posible solo pedirle al Señor y pedirle sin revisar nuestra vida. Porque el Señor
nos pide que nuestra vida sea honesta delante de los hombres y delante de Él. Por eso voy a orar ahora por este grupo de hermanos que están pidiendo oración por restauración matrimonial. Y yo voy a leer los nombres de las hermanas y hermanos que están pidiendo oración por restauración matrimonial. Hermana Sandra Susana Salazar nos pide orar por restauración matrimonial. Hermana Adilia Pérez también por restauración matrimonial. Catarina Batz también. E Ingrid Quesada también nos pide oración por restauración matrimonial. Padre, yo vengo delante de ti en esta hora. Vengo poniendo, Señor, en tus manos estos matrimonios. Tú conoces cada uno de ellos. Y tú eres bueno, Señor, para restaurar las vidas y los matrimonios, Señor. Sabemos que el matrimonio no puede ser restaurado si antes no hay una restauración de vida. Porque nosotros mismos destruimos las cosas que nosotros mismos hicimos. Pero cuando tú vienes a restaurar nuestra vida, entonces principia el orden necesario en el matrimonio, institución que tú hiciste, Señor, y permitiste desde el principio de la humanidad. Hoy pongo yo delante de ti estos matrimonios, Señor, que yo he mencionado, para que tú respondas de acuerdo a tus riquezas en gloria y que enseñes cada vida, Señor, y que le enseñes por tu Espíritu Santo lo que ellos tienen que obedecer y darte gracias y rendirse delante de ti para que sean bendecidos en todo para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque sé que tú me oyes y tú harás la obra de acuerdo a tus riquezas en gloria. También restauración personal de Joel Batz, de Catarina Batz, de Nayel Pirir, de Freddy Armando Virula, Brian Arriola también, de Adilia Pérez, de Elena Bolaños y Marina Aguilar. Bueno, estos nombres los hemos puesto delante del Señor en esta hora y vamos a orar para ponerlos delante de nuestro Dios, porque Él es bueno. Padre, hoy pongo yo delante de ti el nombre de Joel Batz, de Catarina Batz, de Nayel Pirir, de Freddy Armando Virula, de Brian Arriola, de Adilia Pérez, de Elena Bolaños y Marina Aguilar. Yo remito a ti, Señor, estas necesidades, sabiendo, Señor, que tú eres bueno y que tú, Señor, oyes nuestras peticiones de oración, porque nuestras peticiones de oración están basadas en necesidades de mis hermanos. Tú eres el que no tienes límites para cubrir, Señor. En el nombre de Jesús yo vengo poniendo a cada uno de mis hermanos en tus manos, para que tú obres de acuerdo a tus riquezas en gloria. Restaura estas vidas, Señor. Los que han nacido de nuevo, Señor, dale la oportunidad de servirte y de amarte. Los que no han nacido de nuevo, revélate a sus vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tiene sed de Dios.
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.